Solo hay una opción. Hubo momentos en que el mismísimo príncipe heredero de Arabia Saudita tuvo que tomar el teléfono para llamarlos personalmente. Un hombre que ostenta el poder absoluto del reino petrolero tuvo que inclinar la cabeza ante un país de América Latina. Un país vibrante y lleno de contrastes. Un país donde los estadounidenses fracasaron, los alemanes también tuvieron que sacudir la cabeza rindiéndose, pero que lleva 10 años consecutivos protegiendo en silencio su posición como el número uno del mundo justo en medio de este desierto implacable. Un país con la capacidad de convertir 6 millones de toneladas de agua de mar en un torrente de vida cada día. Un país al que, a pesar de haber recibido inversiones de miles de millones durante los últimos 5 años, todavía se le considera indispensable, recibiendo súplicas fervientes, por favor, ayúdennos aún más. Ese país es México. Y a continuación, les contaré esa historia estremecedora. Espero que este relato llegue a muchas más personas. Si te suscribes al canal, le das me gusta y dejas un comentario diciendo, Fuerza México. Para animar, será una fuente de motivación inmensa para nosotros. Mi nombre es Faisal Al-Arabi. He trabajado 18 años en la Corporación de Conversión de Agua Salina de Arabia Saudita, comúnmente conocida como SWCC, y mi cargo es el de viceministro. En términos simples, mi trabajo consiste en gestionar de dónde sacan el agua para beber cada día los 35 millones de habitantes de este país. ¿Quién crea esa fuente de agua y cuándo podría agotarse? Para ser honesto, es la silla más aterradora de este mundo. Seguramente no hay nadie que no conozca a Arabia Saudita, el país del petróleo, un reino tan rico que rebosa abundancia, responsable del 15% de las exportaciones de crudo de todo el mundo. Pero hay una verdad de la que nadie habla sobre este país: no tenemos ríos. Ni un solo río, y tampoco lagos. La precipitación anual es de apenas 59 milímetros, ni siquiera una décima parte de la que cae en la Ciudad de México. Dependiendo únicamente del agua de lluvia, este país no podría sobrevivir ni un solo día. Entonces, ¿qué bebemos los 35 millones de saudíes para vivir? La respuesta es el mar. La tecnología de extraer la sal del agua de mar para convertirla en agua potable se llama desalinización. El 97% de los ciudadanos de este país beben el agua producida por las plantas desalinizadoras. Usan esa agua para cocinar, para bañar a sus hijos. El consumo diario de agua alcanza los 5 millones de metros cúbicos. ¿Sabes qué pasaría si estas plantas dejaran de funcionar? En menos de 48 horas, no saldría ni una sola gota de agua de los grifos. Las máquinas de diálisis en los hospitales se detendrían. El agua de refrigeración de las plantas eléctricas se secaría. Ciudades enteras quedarían paralizadas. Si el petróleo es la sangre de este país, el agua es el corazón. Cuando el corazón deja de latir, toda la riqueza pierde su sentido. Y yo soy la persona encargada de gestionar ese corazón. Nací en Jeddah, estudié ingeniería ambiental en la Universidad Rey Saud y obtuve una maestría en gestión de recursos hídricos en el Imperial College de Inglaterra. Entré a trabajar en la SWCC a los 31 años. Durante los siguientes 18 años, me dediqué a la construcción, inspección y operación de las plantas desalinizadoras de este país. Mi miedo al agua proviene de una experiencia de la infancia. Cuando tenía 8 años, una planta desalinizadora a las afueras de nuestra ciudad sufrió una avería y tuvo que detenerse durante 3 días. Todo el sistema de agua de la ciudad fue cortado. Mi madre tuvo que levantarse a las 4 de la mañana para hacer fila y conseguir agua. A cada familia solo se le entregaba un bidón de plástico de 20 litros. Eso era todo lo que una familia de 4 tenía para sobrevivir el día. Solo nos atrevíamos a beberla, ni siquiera podíamos pensar en bañarnos. Para un niño de 8 años, esos 3 días fueron una eternidad. Desde entonces, me convertí en un adulto que siempre siente un profundo alivio cada vez que abre un grifo y ve el agua fluir. El mundo que conocía en el negocio del agua era muy simple, era un mundo dominado por Europa. Veolia y Suez de Francia, Siemens de Alemania, Acciona de España. Estos gigantescos conglomerados, con historias de más de 150 años, gestionan los recursos hídricos del mundo, y nosotros, en Arabia Saudita, naturalmente también dependíamos de ellos. El agua pertenecía a Europa, esa solía ser mi visión del mundo. El nombre de México no figuraba en absoluto en mi lista de trabajo. Uso un teléfono inteligente ensamblado en fábricas de Norteamérica, en casa tengo un refrigerador y una pantalla plana de marcas famosas, todos orgullosamente fabricados en plantas de México. También sé que a mi hija le encanta una música llamada pop latino,
y conoce a la perfección a los mariachis. Pero el agua y México nunca habían sido dos conceptos que se conectaran en mi cabeza. Admito su destreza en la manufactura de vehículos y electrodomésticos, pero, transformar el agua del mar en el agua de la vida en medio del inmenso desierto, una obra tan colosal. Nunca imaginé que un país de América Latina pudiera lograrlo. Hasta el otoño de 2025, mi mundo seguía siendo así: Europa crea el agua y México fabrica bienes de consumo. Sin embargo, en el invierno de ese año, una directiva del comité adscrito al príncipe heredero sacudió hasta los cimientos las creencias que había construido durante 18 años. Y ahora, les contaré esa historia. Fue un día de noviembre de 2025. El otoño en Riad es más caluroso que el verano en muchos otros países. La temperatura diurna alcanzaba los 38 grados. Esa mañana, apenas llegué a la oficina, vi sobre mi escritorio un sobre con el sello real. Cambió mi día por completo. Era una directiva de la sede estratégica de la Visión 2030. El contenido era sumamente breve: presentar en un plazo de 2 semanas el informe de evaluación para la selección del socio de infraestructura de recursos hídricos, fase 1, para la megaciudad de Neom. En la firma estaba el sello del comité del príncipe heredero. Neom, la megaciudad del futuro que Arabia Saudita está construyendo en el desierto con una inversión de $500.000 millones. Y mi tarea era elegir al socio constructor de la planta desalinizadora que suministraría agua a esa ciudad. La escala de este proyecto no tenía precedentes: una producción de 1 millón de metros cúbicos diarios. Sería una de las plantas individuales más grandes del mundo. Debajo, estaba la lista de candidatos: Veolia de Francia, IDE Technologies de Israel, Acciona de España, GE Water de Estados Unidos, y el Grupo Sonora de México. GE. Eran nombres familiares, los gigantes de la industria del agua. Pero el último nombre me hizo dudar un momento. Grupo Sonora. Sabía que era una gran corporación mexicana, con experiencia en minería e infraestructura, pero su aparición entre estos nombres ilustres me parecía fuera de lugar. A través de la ventana de mi oficina, se extendía el horizonte de Riad. Detrás de los edificios color arena, el aire abrasador creaba ondas ilusorias. El cielo tenía un color gris polvoriento. Me preparé un café árabe, abrí mi computadora portátil y comencé a revisar los perfiles de las empresas candidatas. Veolia, fundada en 1853, suministra agua a 100 millones de personas en 69 pascalices. IDE de Israel, la cumbre de la tecnología en el desierto. GE, el símbolo de la industria estadounidense. Y luego, abrí el perfil del Grupo Sonora de México. Mi dedo se detuvo en la primera línea: desalinización de agua de mar. Número 1 del mundo durante 10 años consecutivos. Volví a leer esa frase. No era una broma. Producción de 6 millones de toneladas diarias, suministrando agua a 22 millones de personas en todo el mundo. Más de 30 proyectos en Arabia Saudita desde su primera exportación en 1978. Habían operado ininterrumpidamente durante 47 años. Cada cifra se clavaba en mis ojos. Pero había algo extraño: a pesar de llevar 18 años en esta industria, nunca había prestado atención real a estos números. Los gruesos folletos publicitarios y las deslumbrantes presentaciones de las empresas europeas habían eclipsado la existencia de un campeón mundial justo a nuestro lado, sin que yo lo supiera. En ese momento, recibí un mensaje de mi subordinado, Karim Nazar. Él es un ingeniero oceanográfico de la SWCC, un brillante joven que obtuvo su maestría en ingeniería hidráulica en el Tecnológico de Monterrey en México. Le había asignado la tarea de analizar los datos para esta evaluación. El mensaje era breve: Señor viceministro, he terminado de compilar los datos comparativos de las empresas candidatas. Creo que se sorprenderá un poco al verlos. Leí el mensaje y me recosté en la silla. ¿Qué datos podrían sorprender a alguien que lleva 18 años lidiando en esta industria? Hasta ese momento, todavía estaba seguro de que la conclusión de este informe terminaría con el nombre de una empresa europea. La batalla en la sala de conferencias. Una semana después, en el Hotel Ritz-Carlton de Riad, se llevó a cabo una presentación conjunta de los candidatos. Estaban presentes 4 miembros del comité del príncipe heredero, los directores de la SWCC y los representantes de las empresas. Yo era el responsable general de la evaluación, y Karim estaba sentado justo detrás de mí, deslizando sus dedos sobre una tableta. La sala de conferencias del hotel era inmensa.
Una gigantesca lámpara de araña de cristal en el techo irradiaba una luz suave. Sobre la enorme mesa, los letreros con los nombres de las empresas estaban perfectamente alineados. El aroma del café árabe y del té de cardamomo flotaba en el aire. Por la ventana, el edificio Kingdom Centre de Riad se erguía imponente como una espada. El primero en llegar fue Matan Brigg, vicepresidente para Oriente Medio de Veolia. Un hombre alto, de casi 1,90 m, con el cabello plateado impecablemente cortado. Llevaba un traje gris oscuro de doble botonadura, gemelos de oro rosa y en su muñeca un reloj Patek Philippe. Su sola presencia fue suficiente para cambiar la atmósfera de la sala. Tenía la costumbre de envolver por completo la mano de los demás al saludar, no como una bienvenida, sino como una declaración: la persona más importante en esta sala soy yo. Matan Brigg es una leyenda viva en el negocio del agua. Graduado de la prestigiosa École Polytechnique de Francia, había dedicado 30 años a Veolia. Había ejecutado proyectos de desalinización en 69 pascalices y tenía 15 años de experiencia solo en Oriente Medio. Había construido más plantas que nadie en esta sala y él mismo era muy consciente de ello. Tenía una frase característica cada vez que quería ir al grano, siempre empezaba con: dejemos una cosa clara. El orden de las presentaciones estaba decidido: Veolia, Acciona, IDE, GE, y, finalmente, Grupo Sonora. Matan fue el primero en subir al estrado. Cuando se paró allí, toda la sala quedó en absoluto silencio. La primera diapositiva mostraba un único número: 1853. Dejemos una cosa clara, comenzó. Veolia fue fundada en 1853, hace 172 años. Cuando nosotros empezamos a gestionar el agua, la mayoría de las empresas en esta sala ni siquiera existían. Cambió de diapositiva. Actualmente, suministramos agua a 110 millones de personas en 69 pascalices, nuestros ingresos anuales son de 43.000 millones de euros. En el negocio del agua, no hay ninguna empresa en la faz de la Tierra que sea más grande que nosotros. Las cifras eran abrumadoras. Los miembros del comité asentían con la cabeza. Matan continuó mientras cambiaba a la siguiente diapositiva. Recientemente, he notado que hay algunas discusiones sobre las empresas emergentes y latinoamericanas. Sonrió levemente, y su mirada se deslizó hacia el final de la mesa, donde estaba el letrero del Grupo Sonora. El Grupo Sonora de México es una buena compañía. También han construido bastantes plantas desalinizadoras. Sin embargo, NEOM está en un nivel completamente diferente. 1 millón de metros cúbicos diarios, la mayor escala del mundo. Esto requiere una solución integral, capaz de gestionar todo, desde el diseño hasta la operación. Construir bien una planta y diseñar el ecosistema hídrico para toda una ciudad son dos disciplinas completamente diferentes. Varios miembros del comité comenzaron a tomar notas. Era un argumento lógico y sin fisuras. Matan pasó a la última diapositiva. Y hay algo más, dijo, cruzándose de brazos. El agua no es algo para experimentar. Si el agua deja de fluir, la gente muere. Confiar la fuente de agua de NEOM a una empresa que tiene 172 años de experiencia y que nunca ha dejado que el agua deje de fluir. ¿No es esa la opción más lógica? La sala estaba en silencio. Era una conclusión perfecta, irrefutable. A decir verdad, incluso yo estuve a punto de asentir con la cabeza. En ese momento, James Collins, quien estaba sentado en el medio de la mesa, habló. Él era un consultor independiente, ex ejecutivo de GE Water y asesor técnico para esta evaluación. Un estadounidense riguroso. Una excelente presentación, vicepresidente Brigg asintió hacia Matan. Su historial es verdaderamente aplastante. Para ser honesto, creo que no necesitamos discutir mucho más. Matan sonrió tal como esperaba. Yo dirigí mi mirada hacia el final de la mesa. Detrás del letrero del Grupo Sonora, un hombre estaba sentado en silencio entre los gruesos folletos de Veolia y los deslumbrantes videos de simulación de IDE. Su asiento se veía solitario. Una carpeta de archivos y una computadora portátil era todo lo que tenía. Atrapado entre los gigantes europeos y estadounidenses, ese pequeño letrero parecía un adorno. Pero en ese momento yo no sabía que los números que podían revertir el tablero de toda esta sala estaban latentes dentro de esa silenciosa carpeta. Los demás candidatos continuaron con sus presentaciones. IDE exhibió el poder de la tecnología desértica de Israel. GE destacó su escala e inmenso capital. Acciona resaltó su rica experiencia en el Mediterráneo. Todas fueron impresionantes, pero, francamente, ninguna superó la atmósfera que Matan Brigg había creado desde el principio. 172 años.
110 millones de personas. Esos números colgaban como un techo pesado sobre la sala de reuniones. Finalmente, llegó el turno del hombre que había estado sentado en silencio al final de la mesa del Grupo Sonora. Se levantó. Era un ingeniero mexicano de mediana edad, de piel bronceada, cuya altura apenas le llegaba al hombro a Matan. Llevaba la corbata ligeramente aflojada. En lugar de una presentación deslumbrante, simplemente colocó una hoja de papel sobre el atril. Cuando habló, su voz era profunda pero muy clara. Soy Carlos Mendoza, director de la división de plantas del Grupo Sonora. El material que he preparado hoy consta de una sola página. En algún lugar de la sala de reuniones resonó un suspiro que sonaba casi a burla. Matan se cruzó de brazos. A Carlos no le importó esa reacción. Proyectó en la pantalla. Solo 3 líneas de texto. Desalinización de agua de mar, número 1 del mundo durante 10 años consecutivos. Producción, 6 millones de toneladas por día. Suministro de agua a 22 millones de personas en todo el mundo. Leyó lentamente cada línea. Este es el presente del Grupo Sonora. Hubo un leve murmullo en la sala. Cuando la frase, número 1 del mundo resonó, un miembro del comité sentado en primera fila tuvo que subirse las gafas y volver a mirar la pantalla. Collins también ladeó ligeramente la cabeza. La expresión de Matan no cambió, pero sus brazos cruzados se apretaron un poco más. Disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Matan levantó la mano y habló antes de que el moderador pudiera detenerlo. ¿En qué criterios exactos se basa la expresión número 1 del mundo? En la industria de la desalinización, existe la tecnología de destilación térmica y la tecnología de membrana de ósmosis inversa, RO. El fuerte de ustedes es el campo de las plantas de destilación anticuadas, ¿no es así? El 90% del mercado actual ha pasado a la ósmosis inversa. ¿No es un poco forzado usar los logros del pasado para afirmar su posición actual? Era un argumento válido. La tecnología de destilación térmica consume mucha energía y tiene costos elevados, por lo que el mercado estaba migrando rápidamente a la ósmosis inversa, RO. Todos en la industria lo sabían. Las miradas de los miembros del comité se volvieron hacia Matan. Collins asintió. Su lógica era impecable. Carlos Mendoza asintió también. Es correcto. La sala se quedó atónita. Se sorprendieron de que admitiera el argumento de su oponente. La fortaleza inicial del Grupo Sonora fue la tecnología de destilación. Lo que dice el vicepresidente Briggs es absolutamente cierto, continuó Carlos. Matan sonrió levemente. Una sonrisa de victoria anticipada. Pero, Carlos no se detuvo ahí. Entonces, permítame hacerle una pregunta. Sacó una memoria USB de su bolsillo y la conectó a su computadora. Apareció una nueva pantalla. Este es el proyecto Shuaiba Fase 3. Un proyecto que acabamos de completar en mayo de este año. Costo de construcción, $6.000 millones. Producción de 600,000 toneladas diarias, agua suficiente para unos 2 millones de personas. Miró directamente a Matan. ¿Sabe usted qué tecnología utiliza esta planta? La sonrisa se borró de los labios de Matan. Membrana de ósmosis inversa, RO, dijo Carlos. Es más, esta es la primera planta RO a gran escala y respetuosa con el medio ambiente en el mundo, combinada con una planta de energía solar de 660 megavatios. La atmósfera de la sala cambió. Escuché a Karim tecleando rápidamente en su tableta a mi lado. Carlos, continuó. Usted dijo que solo somos buenos en tecnología de destilación antigua. Sí, eso era en el pasado. Pero actualmente, lo que estamos construyendo es RO de vanguardia. Además, es un modelo de nueva generación integrado con energía solar. Le pido que mire al presente, no al pasado. Matan abrió la boca para decir algo, pero se detuvo. Era imposible que no conociera las especificaciones del proyecto Shuaiba Fase 3. Pero probablemente no esperaba ser confrontado de manera tan directa en ese mismo lugar. Carlos Mendoza regresó a su asiento y pronunció unas últimas palabras. No tenemos una historia de 172 años, pero en los últimos 47 años, nunca hemos abandonado este país ni un solo día. Desde 1978 hasta hoy. Miró a Matan. ¿Cuándo fue la primera vez que la empresa del señor vicepresidente pisó Arabia Saudita? Matan no respondió, solo extendió la mano para tomar su vaso de agua. La revelación de los datos. Después del receso, comenzó la sesión privada. El moderador anunció que habría una sección de evaluación comparativa del desempeño de las empresas candidatas en Arabia Saudita. Yo mismo dirigiría esta sección,
porque yo también me había quedado en shock al ver los datos que Karim me había enviado. 18 años en la industria, ¿y por qué nunca había analizado estas cifras? Vamos a comparar el desempeño en territorio saudí, dije desde el podio. La pantalla mostró una tabla que enumeraba el número de proyectos, el valor total de los contratos y el primer año de presencia en el país para cada empresa. Primero, el momento en que las empresas comenzaron a operar en Arabia Saudita. Señalé la tabla. Veolia, 2001. IDE, 2005. GE, 2003. IDE, 2003. Acciona, 2010. Y finalmente, Grupo Sonora, 1978. Se escuchó el crujido de las sillas en la sala. Cuando la cifra 1978 se colocó junto a las otras cuatro, la diferencia fue demasiado evidente. Matan había enfatizado sus 172 años de historia corporativa, pero la historia en la arena saudí del Grupo Sonora era al menos 20 años más larga que la de todos los demás. A continuación, el número total de proyectos en Arabia Saudita. Diapositiva siguiente, Grupo Sonora, más de 30 proyectos. Veolia, 7 proyectos. IDE, 5 proyectos. Mientras leía los números, volví a sentir la abrumadora disparidad. Eran más de 4 veces superiores. El rostro de Matan se tensó. Y este es el valor total de los contratos en Arabia Saudita en los últimos 5 años. Tercera diapositiva. Grupo Sonora, aproximadamente $50.000 millones. Hice una pequeña pausa, mirando alrededor de la sala. 50.000 millones. Esta cifra incluye la planta desalinizadora Shuaiba fase 3 por 6.000 millones, Yanbu fase 4 por 5.5 mil millones, Jafura por 10.000 millones, una planta metalúrgica por 7.000 millones, y, más recientemente, el contrato de la planta de energía de ciclo combinado en Jafura por 6.5 mil millones de dólares. Cada vez que leía un número, sentía que el aire de la sala se volvía más denso. Collins bajó el bolígrafo y miró fijamente la pantalla. Ya no tenía la expresión del hombre que había dicho que no había nada más que discutir. Matan levantó la mano. Un historial muy impresionante, dijo. Su voz seguía siendo tranquila, pero claramente había perdido la arrogancia de la mañana. Sin embargo, mis dudas no cambian. Construir muchas plantas desalinizadoras y ser capaz de operar un sistema de agua integrado a escala son dos problemas distintos. El historial del Grupo Sonora es principalmente EPC, ingeniería, adquisiciones y construcción. Pero O.M., operación y mantenimiento, de manera continua durante 20 o 30 años después de la finalización. Ese es nuestro terreno en Veolia. Construir vs operar. No debemos confundir las dos cosas. Fue un contraataque brillante. EPC y O.M. realmente exigen capacidades diferentes. Las miradas de los miembros del comité se volvieron de nuevo hacia Matan. El ingeniero Mendoza de Sonora no respondió de inmediato. En cambio, abrió un archivo en su laptop y lo proyectó. Era un documento oficial con el logotipo de la SWCC, un documento que incluso yo veía por primera vez. Este es el informe de evaluación del rendimiento operativo de las plantas desalinizadoras emitido por la SWCC en 2024, dijo Carlos. Estos son los datos de operación a lo largo de 10 años de la planta Ras Al Khair, construida por el Grupo Sonora. Esta es una de las plantas desalinizadoras más grandes del mundo, produciendo más de 1 millón de metros cúbicos diarios. La tasa operativa promedio en los últimos 10 años ha sido del 97,3%. Miró directamente a Matan. Una empresa que solo sabe construir no puede alcanzar esta tasa operativa. ¿Cuál es el porcentaje promedio de operación de las plantas gestionadas por su empresa aquí en Arabia Saudita? Matan no respondió. En su lugar, comenzó a girar lentamente un bolígrafo sobre la mesa. Collins estaba escribiendo frenéticamente en su cuaderno. En ese momento, me di cuenta de que la corriente de esta reunión estaba cambiando de curso. Por la mañana, los 172 años de Matan habían cubierto la sala como un techo de acero. Pero ahora, ese techo comenzaba a mostrar grietas profundas. Sin embargo, Matan Brig aún no colapsaba. Todavía le quedaba un último bastión, la escala sin precedentes de Neom. Para superar ese muro, todavía se necesitaba algo más. La batalla contra el desierto. A la mañana siguiente, la sesión del segundo día se centró en una evaluación técnica exhaustiva. La noche anterior, me había quedado despierto leyendo los documentos adicionales que Karim me envió hasta las 2 a.m. Cuanto más leía,
mas sentía que lo que creía saber sobre la industria del agua en mis 18 años de carrera se desmoronaba. A las 8 a.m., cuando entré a la sala, el aroma a café árabe ya estaba presente. Brig ya estaba en su asiento. El mismo asiento de ayer. Pero había una diferencia: en lugar de estar cruzado de brazos, tenía ambas manos sobre la mesa. Había pasado de una postura de ataque a una postura de defensa. Carlos Mendoza seguía sentado en silencio en el mismo lugar, con la misma carpeta frente a él, inmutable. El tema de la sesión matutina era la capacidad de adaptación al entorno saudí. Había incluido este tema a propósito porque, en mis 18 años, la variable más grande que había presenciado no era la capacidad técnica en papel, sino el entorno. El desierto saudí asesina a las máquinas. No era una metáfora, era una verdad literal. Tengo una pregunta para los candidatos, comencé. En su opinión, ¿cuál es la mayor amenaza técnica para las plantas desalinizadoras en la costa este de Arabia Saudita? Matan fue el primero en levantar la mano. La corrosión y la incrustación causadas por la sal. Ese es el factor más importante que reduce la vida útil de las membranas RO. Veolia ha logrado extender la vida útil de las membranas en un 40% gracias a un recubrimiento anticorrosión desarrollado por nosotros mismos. Una respuesta perfecta, sacada de un libro de texto. Carlos Mendoza levantó la mano. Estoy de acuerdo, el daño por la sal es un problema grave, asintió. Otra vez empezaba validando a su oponente. Empecé a notar el patrón de este hombre. Cada vez que decía, así es, le seguía una verdad mucho más pesada. Sin embargo, aquellos que han operado realmente una planta en Arabia Saudita lo entenderán, continuó Carlos. Lo más aterrador no es la sal. Es la arena. Proyectó una foto en la pantalla. Mostraba un enorme equipo industrial completamente cubierto por una espesa capa de arena negra. Esta es la imagen de una planta desalinizadora después de un Haboub, una tormenta de arena supermasiva que azotó la costa este en 2019. Vientos de 120 km por hora inyectan partículas de arena ultrafinas en lo más profundo de la maquinaria. Por muy bien sellado que esté el equipo, estas partículas encontrarán la manera de penetrar. Queman circuitos electrónicos, destruyen sensores, bloquean válvulas. La sala de reuniones guardó un silencio sepulcral. El rostro de Matan se contrajo ligeramente. Carlos mostró la siguiente foto. Y este es el calor del verano, 52 grados Celsius. A esta temperatura, más de la mitad de los equipos electrónicos de precisión fabricados en Europa fallan, los sistemas se sobrecargan, las placas base se apagan automáticamente por protección térmica. Miró alrededor de la sala. Esto no es una cuestión de destreza técnica de laboratorio, esto es una cuestión de experiencia de combate en el desierto. Llegado a este punto, no pude evitar intervenir. Aunque el evaluador no debe mostrar favoritismo, decir la verdad era mi deber. En 2021, en una planta en la costa este operada por una empresa europea, necesitaron reemplazar membranas RO tras una tormenta, pero no tenían repuestos in situ. Tardaron 6 días en enviarlos por avión desde su sede en Francia y 4 días más en enviar a sus ingenieros. Un total de 2 semanas. Durante esas 2 semanas, la capacidad de la planta se redujo en un 30%. Eso significó que 300,000 personas sufrieron escasez de agua durante 14 días. La mandíbula de Matan se tensó. Sabía perfectamente de qué planta estaba hablando. Sin embargo, hay un dato muy interesante. Carlos proyectó una nueva diapositiva, un gráfico de barras. Tiempos de parada de emergencia de las plantas desalinizadoras en toda Arabia Saudita durante el Haboub de 2019. El tiempo de inactividad promedio de las plantas europeas fue de 72 horas. Las plantas estadounidenses, 48 horas, hizo una pausa. El tiempo de inactividad promedio de las plantas construidas y operadas por el Grupo Sonora fue de 4 horas. ¿4 horas? Cuando esa cifra resonó, escuché a Collins soltar su bolígrafo de golpe, 72 horas contra 4 horas. Una diferencia de 18 veces. Un miembro del comité sacó su teléfono y le tomó una foto a la pantalla. ¿Cómo es eso posible? Collins, por primera vez, le hizo una pregunta directa a Carlos. El hombre que el día anterior había estado del lado de Matan y había dicho que no había nada que discutir, ahora interrogaba con genuino asombro a una empresa mexicana. Carlos respondió. Por 2 razones. Primero, por los datos ambientales empíricos que hemos acumulado durante 47 años en este desierto, los patrones de las tormentas, el tamaño de los granos de arena, la frecuencia estacional,
Ninguna empresa tiene más datos sobre la arena que nosotros. Segundo. Hizo una pausa. Nuestros ingenieros no se sientan en oficinas con aire acondicionado, mirando pantallas y dictando órdenes. Ellos toman el soplete de soldadura directamente bajo el sol a 52 grados. Cuando los equipos quedan enterrados, los desentierran con sus propias manos. Esa es la diferencia entre 4 y 72 horas. En ese momento, Karim se inclinó hacia mí y me susurró: Señor viceministro, lo que dice no es alarde. Cuando estudié en Monterrey, mis profesores me contaron que el origen de la tenacidad de los ingenieros de plantas mexicanos se remonta a la ola de construcción en el Medio Oriente en los años 70. Su generación vino a este desierto y usó sus manos desnudas para construir nuestras autopistas y puertos. Esas habilidades de supervivencia en el desierto que aprendieron con su propia sangre, ahora se aplican intactas a la operación de nuestras plantas. Asentí al escuchar a Karim. Algo hizo clic en mi cerebro de golpe. El desierto saudí, los años 70 y los trabajadores mexicanos. Pero aún era demasiado pronto para hablar de eso. Matan no dijo nada, su mano, que había estado girando el bolígrafo, se detuvo por completo. Collins escribía febrilmente. La arrogancia de ayer había desaparecido del rostro de Matan, reemplazada por la expresión de alguien que está recalculando frenéticamente su posición. Al presenciar ese momento, pensé que lo que estaba sucediendo en esta sala no era una simple competencia corporativa. Era un choque entre 172 años de historia ilustre y 47 años de supervivencia en el desierto. Y el desierto estaba empezando a vencer a la historia. El legado del desierto. Después de que terminó la sesión de la tarde, Karim y yo nos sentamos uno frente al otro en el salón del hotel. A través de la ventana, el atardecer de Riad teñía de rojo las dunas. El cielo, mezclado con polvo, pasaba lentamente del naranja al púrpura oscuro. Tomé un sorbo de café, tratando de organizar lo que había sucedido en el día. Mi mente era un torbellino, tenía los datos, pero la conclusión del informe aún no estaba definida. Señor viceministro, Karim sacó su tableta. Sobre la historia de los años 70 que le mencioné hace un momento, quiero mostrarle algo más. La pantalla mostró una fotografía en blanco y negro. En medio del desierto inclemente, había filas de chozas improvisadas como campamentos. Frente a ellas, un grupo de hombres latinos, robustos y de piel endurecida por el sol, posaba firmemente. Llevaban cascos de seguridad, sus rostros estaban ennegrecidos por la arena y el alquitrán. 1976, dijo Karim, trabajadores de la construcción mexicanos llegando a Arabia Saudita. ¿Sabe cuál era el ingreso per cápita de México en esa época? Negué con la cabeza. Apenas unos $1,000 anuales, respondió. Lo que para los estándares de Arabia Saudita hoy no es ni un mes de sueldo. Vinieron desde un país en desarrollo a este horno ardiente para ganar dinero y alimentar a sus familias. Karim amplió la foto. Vi las manos de uno de los hombres, unas manos callosas, ásperas y agrietadas. ¿Sabe qué hicieron? Karim mostró la siguiente foto. Una vista aérea de una carretera asfaltada, perfectamente recta, extendiéndose por el desierto infinito. Ellos construyeron las carreteras para Arabia Saudita. Construyeron puertos, erigieron zonas industriales. Dormían en contenedores de chapa metálica sin aire acondicionado en veranos de más de 50 grados. Se levantaban a las 4 de la mañana para salir a la obra. Solo descansaban 2 días al mes. Al mirar esas fotos, una extraña emoción me invadió. Como saudí, conduzco por esas mismas carreteras todos los días. Pero nunca me había preguntado quién las había construido. Continúa, le pedí. Desde la década de los 70 hasta los 80, decenas de miles de trabajadores y técnicos mexicanos llegaron a Medio Oriente, incluida Arabia Saudita. La voz de Karim se volvió grave. El dinero que ganaban con sangre y sudor lo enviaban de regreso a México. Ese dinero se convirtió en el capital semilla para la industrialización de su país. Se usó para fortalecer sus plantas siderúrgicas, sus refinerías y la gigantesca industria manufacturera que hoy poseen. No es exagerado decir que el punto de partida del milagro industrial moderno de México tuvo una de sus raíces aquí, en este desierto. Y el Grupo Sonora llegó a Arabia Saudita por primera vez exactamente en esa misma época. Karim abrió un documento en la tableta. Proyecto de desalinización Al-Kafji, 1978, el primer proyecto de planta de Sonora en Arabia Saudita. El país de los trabajadores que construyeron nuestras carreteras ahora venía a decir que crearían nuestra agua. Me miró a los ojos. Señor viceministro, el número 47 años no es simplemente la duración de una carrera empresarial,
Es un legado construido sobre el sudor que la generación de sus padres derramó en este desierto, un legado que ahora sus hijos continúan a través de la alta tecnología. Dejé la taza de café. Sentí que me temblaban las manos. Karim. ¿Por qué decidiste estudiar en México? Karim guardó silencio un momento, mirando por la ventana. El atardecer casi había desaparecido, el cielo se tornó azul índigo. Por la influencia de mi padre dijo, mi padre me contó que, cuando era un ingeniero junior en Shuaiba, trabajó junto a los ingenieros del Grupo Sonora en el sitio de construcción. Era la época en que se levantaba la gran planta. La mirada de Karim cambió. Mi padre decía que los mexicanos eran diferentes. Los ingenieros europeos usaban trajes limpios, se quedaban en la sala de aire acondicionado mirando los planos, y cuando terminaba su turno, se iban. Pero los ingenieros mexicanos usaban el mismo overol manchado que mi padre y sudaban a su lado en el foso. Cuando había una avería a las 10 de la noche, corrían desde el hotel e intervenían la maquinaria hasta el amanecer. Mi padre me dijo, no solo vinieron a ganar dinero, son personas que se quedan a nuestro lado en la trinchera. Por eso fui a México. Karim sonrió, pero sus ojos estaban un poco rojos. Quería aprender la tecnología del país que mi padre tanto respetaba. Y lo más impresionante que aprendí en mis 2 años en el TEC de Monterrey no fue termodinámica, fue su actitud. Los mexicanos tienen un espíritu inquebrantable, si no se puede, lo intentan hasta que se pueda. Si no está en el manual, escriben un manual nuevo. Esa es la diferencia abismal con Europa. Me quedé sin palabras. Durante 18 años en la industria del agua, solo había mirado especificaciones técnicas, porcentajes de operación y valores de contratos. Pero detrás de esos fríos números, estaban las personas que durmieron enterradas en la arena de este desierto hace 50 años. Y sus hijos, hoy, estaban construyendo las plantas desalinizadoras más grandes del mundo. Eso no era información, era pura voluntad atravesando generaciones. Las luces del salón se encendieron gradualmente. Ya era de noche. Me levanté del sofá y dije, Karim, mañana es la última sesión. La conclusión del informe se anunciará allí. Ya tiene su conclusión, señor, asintió Karim. Miré el paisaje nocturno de Riad. Tengo una conclusión que Matan Brick nunca ha escuchado en su vida. La conclusión, día 3. La mañana del tercer día. La sesión final. Cuando entré en la sala, el ambiente era distinto. Después de 2 días de intensa batalla intelectual, el agotamiento y la tensión eran evidentes en los rostros de los asistentes. Matan Brick ya estaba en su asiento, pero el aura que dominaba toda la sala el primer día había desaparecido. Llevaba puestas unas gafas de lectura. El hombre que no había usado gafas durante 2 días, probablemente había pasado la noche en vela leyendo documentos técnicos. El tema de la sesión matutina era la estrategia de adaptación para NEOM. Aquí era donde las empresas presentaban sus propuestas específicas. Matan fue, de nuevo, el primero en subir al estrado. Esta vez, su presentación visual fue impresionante. Un sistema de gestión de agua integrado para NEOM, recreado en una brillante simulación tridimensional. Desde la desalinización, pasando por el tratamiento de aguas residuales, hasta la gestión inteligente del drenaje, todo operado bajo un único paquete tecnológico. Era una propuesta con una altísima perfección técnica. Los miembros del comité asintieron aprobatoriamente. Al terminar, Matan habló con un tono que buscaba recuperar su dominio. Dejemos una cosa clara. NEOM es un proyecto que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. El hecho de que no tenga precedentes significa que solo las empresas que ya tienen experiencia a una escala monumental pueden asumirlo. 1 millón de metros cúbicos al día. ¿Cuántas empresas en esta sala tienen la experiencia de diseñar y operar un sistema de agua integrado de esta magnitud? Miró lentamente alrededor de la mesa. Su confianza parecía haber regresado. La escala. Ese era su último bastión. Llegó el turno de Carlos Mendoza. Se paró frente al podio, pero no proyectó ninguna diapositiva. En su lugar, hizo una sola pregunta. Usted acaba de decir que esta es una escala, sin precedentes, ¿no es así? Así es, respondió Matan, en guardia. Me enderecé en mi silla. Sin embargo, señor vicepresidente, ¿recuerda qué empresa fue la que realmente alcanzó esa escala sin precedentes aquí mismo, en este país? Carlos encendió la pantalla. Apareció una sola foto aérea de una colosal instalación industrial que se extendía infinitamente a lo largo de la costa. Ras Al Khair, dijo Carlos. Cuando se completó, fue la planta desalinizadora más grande del mundo. Producción,
Más de 1 millón de metros cúbicos diarios. Una planta que hoy mismo está creando agua para 3 millones de personas al día. Miró a Matan a los ojos. La empresa que construyó esta bestia de la ingeniería fue el Grupo Sonora. La capacidad objetivo de neón de la que el vicepresidente acaba de hablar, 1 millón de metros cúbicos al día. Nosotros ya tenemos experiencia probada con esa escala. No es, sin precedentes. El precedente está justo aquí. La sala de conferencias quedó en un silencio sepulcral. El último baluarte de Matan, el argumento de que nadie tenía experiencia en esta escala, se había derrumbado estrepitosamente frente a una sola fotografía. Collins cerró su cuaderno de golpe. Ajustó su silla y se levantó lentamente. El hombre que se había pasado 2 días enteros sentado escribiendo, se puso de pie por primera vez. ¿Puedo decir unas palabras? Collins miró al moderador, quien asintió. Collins recorrió la sala con la mirada. Esta vez participó como asesor técnico. El primer día, siendo muy franco, pensé que Veolia sería la elegida. Su historial histórico es abrumador. Miró a Matan, quien asintió levemente. Sin embargo, después de revisar minuciosamente los datos de los últimos 2 días, debo admitir que mi juicio carecía de una variable crítica. Collins abrió su cuaderno. Primero, tiempo de operación continua en Arabia Saudita. Grupo Sonora, 47 años. Veolia, 24 años. Segundo, historial de respuesta ante tormentas de arena. Grupo Sonora resolvió crisis en 4 horas, el promedio europeo es de 72 horas. Tercero, Ras Al Khair. Ellos son la única empresa en el planeta que ha construido y operado un proyecto con la escala exacta que NEOM requiere, justo aquí, en este mismo país. Cerró el cuaderno. El historial es el registro del pasado, pero lo que debemos evaluar hoy es el futuro, y el futuro, sin duda, será mejor comprendido por la empresa que ha sobrevivido más tiempo en este implacable desierto. La expresión en el rostro de Matan Brick se borró por completo. No hubo refutación. No hubo sonrisa. Ni tampoco hubo un. Dejemos una cosa clara. La arrogancia con la que había entrado en esa sala el primer día se había evaporado. Se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa. Luego, se reclinó pesadamente en el respaldo de su silla. El hombre que no se había apoyado en el respaldo ni una sola vez en 2 días. No fue una rendición explícita, pero fue el instante exacto en que un gigante de los negocios con 30 años de experiencia admitía, por primera vez, que en este desierto abrasador, sus 172 años de historia europea no tenían peso alguno. El veredicto. Tras las palabras de Collins, el moderador anunció un receso de 30 minutos. Todos se levantaron para salir al pasillo. Matan Brick no se movió de su asiento. Jugueteaba con sus gafas, con la mirada fija en la pantalla donde aún brillaba la imagen de Ras Al Khair. La inmensidad de esa instalación lo había silenciado. En el pasillo, Karim se me acercó. Señor viceministro, ¿ya tiene la conclusión para el informe? Asentí. Después de nuestra conversación de anoche, el veredicto estaba sellado. Solo estaba pensando en qué palabras usar para comunicarlo frente a Matan Brick y el comité. Terminó el receso y comenzó la última etapa de la reunión. Como responsable general, era mi momento de presentar la evaluación final. Mientras caminaba hacia el podio, sentía mi corazón latir con fuerza. A decir verdad, tenía miedo. Durante 18 años había creído ciegamente en la tecnología europea. Los informes de la SWCC siempre llevaban los nombres de Veolia, Suez, Siemens. Era la opción segura, la costumbre inquebrantable, la decisión que nadie se atrevía a cuestionar. Pero ahora iba a romper esa tradición. Iba a decirle al comité del príncipe heredero, elijan a México, no a Europa. Si me equivocaba, mi carrera terminaría. Durante los últimos 2 días, hemos revisado en profundidad las presentaciones de los candidatos. Comencé, capacidad técnica, historial, estabilidad financiera, experiencia en Arabia Saudita. Hemos confirmado datos valiosos en todas las categorías para cada empresa. Comencé de manera diplomática, pero todos en la sala sentían hacia dónde se dirigían mis siguientes palabras. Antes de emitir la conclusión, permítanme reafirmar una premisa fundamental. Apagué el monitor y miré a la audiencia. Este país no tiene ríos, no tiene lagos. La lluvia es de 59 milímetros al año. 35 millones de ciudadanos viven única y exclusivamente del agua que generan nuestras plantas desalinizadoras. Si las plantas se detienen, en 48 horas el país colapsa. Hice una pausa, tomé una respiración profunda y continué.
El agua es más importante que el petróleo para esta nación. Si el petróleo deja de fluir, perdemos dinero. Si el agua deja de fluir, perdemos vidas. El ambiente en la sala se volvió increíblemente denso. Los rostros de los miembros del comité cambiaron. Comprendieron que esto no era una simple licitación corporativa, sino una decisión sobre la supervivencia nacional. ¿Cuál debería ser entonces el criterio para elegir al socio hídrico de NEOM? Pregunté. ¿La destreza técnica? Todas las empresas aquí son de clase mundial. ¿La escala? ¿Escala? Hay una empresa en esta sala que ya ha construido en la práctica un proyecto de 1 millón de metros cúbicos. ¿El precio? Regatear el precio del agua para NEOM es regatear con la vida de nuestra gente. Miré a Matan y luego a Carlos Mendoza. La respuesta que he encontrado en estos 2 días no es tecnología, ni escala, ni precio. Es la tenacidad. Hay una empresa que llegó a este desierto en 1978 y, durante los últimos 47 años, no ha dejado de producir agua ni un solo día. Pronuncié cada palabra con suma claridad. Desde Al-Kafji, Shoaiba, Ras Al-Khair, Yambu, hasta Shoaiba, fase 3 completada este año. Han ejecutado más de 30 proyectos críticos en nuestra tierra. Cuando llegó la tormenta de arena, no llamaron a su sede en Europa para esperar repuestos, resolvieron la crisis en 4 horas empuñando el soplete bajo 52 grados de calor. Mi voz comenzó a temblar ligeramente. Hace 47 años, los valientes jóvenes de ese país construyeron nuestras carreteras sobre este ardiente desierto. Hoy, están trayendo el agua de la vida a este mismo desierto. Esa es la respuesta que he encontrado. Un miembro del comité bajó su bolígrafo, otro se quitó las gafas y cerró los ojos. Dije mis últimas palabras. México no es simplemente un país que nos vende tecnología de agua. Ellos son la nación que ha protegido nuestras arterias vitales durante 47 años. La conclusión unánime de mi informe es el Grupo Sonora. En la sala no hubo aplausos ni vítores. Solo un largo y espeso silencio. En esa quietud, solo escuchaba el sonido de alguien recogiendo papeles, el sorbo de un vaso de agua y el zumbido del aire acondicionado. Matan Briggs cerró lentamente su carpeta de Veolia. Puso ambas manos sobre la mesa y bajó levemente la cabeza. 5 segundos. 10 segundos. Luego levantó el rostro y me miró. En sus ojos no había ira, ni siquiera amargura, sino una profunda mirada de reconocimiento. Asintió de forma muy imperceptible. El gigante que había reinado en la cima de la industria durante 30 años acababa de asentir. Fue el momento exacto en que 172 años de historia europea se inclinaban con respeto ante 47 años de tenacidad mexicana en el desierto. Al final de la mesa hubo un movimiento. Carlos Mendoza se puso de pie, pero no proclamó victoria. No sacó pecho ni sonrió con arrogancia. En cambio, caminó hacia Matan Briggs, se inclinó ligeramente y le tendió la mano. Vicepresidente Briggs, en estos 2 días he aprendido muchísimo de usted. Los 172 años de Veolia son el camino de excelencia al que nosotros aspiramos llegar en el futuro. Matan miró a Carlos por un largo momento. Luego, se puso de pie y le estrechó la mano. Sin decir una palabra, la misma mano que el primer día envolvía la de otros como una declaración de superioridad, ahora correspondía a un apretón en un silencio lleno de respeto mutuo. Parado en el podio, sentí que algo trascendental se había decidido en esa habitación. El socio que suministraría agua a NEOM llevaba el nombre de un país cuyos habitantes, hace 50 años, comieron arena y durmieron sobre piedras para asfaltar el desierto. Epílogo. Después de que terminó la reunión, no regresé al hotel de inmediato. Al salir del Ritz-Carlton, el aire nocturno de Riad acarició mi rostro. El calor asfixiante del día se había desvanecido como si nunca hubiera existido. En su lugar, fluía la brisa seca y fresca característica del desierto. El cielo estaba tan plagado de estrellas que parecía a punto de derrumbarse sobre mí. Si miraba hacia donde las luces de la ciudad no estorbaban, probablemente podría ver la Vía Láctea. Caminé lentamente por la avenida frente al hotel. El eco de mis zapatos de cuero golpeando el asfalto resonaba en la noche silenciosa. De repente, bajé la mirada a la carretera bajo mis pies. Una autopista de 8 carriles con un asfalto impecable y liso. Decenas de miles de autos pasan por aquí a diario. Durante 18 años, había conducido al trabajo por esta carretera todos los días. Pero nunca, ni una sola vez, me había preguntado quién había vertido este alquitrán. Hace 50 años, antes de que existiera esta avenida, esto era un océano de arena. Sobre ese mar estéril,
Separaron jóvenes valientes provenientes de un país donde el ingreso anual no superaba los $1,000. Bajo un sol de 50 grados, extendieron el asfalto, ataron las varillas de acero de nuestros puertos y cimentaron nuestras plantas eléctricas. Durmieron en cajas de chapa, se despertaron con el alba y caminaron hacia las dunas. El dinero que ganaron con su sangre fue enviado a sus familias al otro lado del océano. Y ese sacrificio acumulado se transformó en la industria siderúrgica, las fábricas automotrices y el corazón manufacturero del México moderno. Y ahora, los hijos y las hijas de esos trabajadores habían vuelto a este desierto. Esta vez no con una pala, sino con planos de diseño en AutoCAD, no con soldadoras rudimentarias, sino con la tecnología de filtración por ósmosis inversa más avanzada del planeta, parados justo sobre la misma tierra que sus padres abrieron. Estaban llevando el agua de la vida a 35 millones de personas. 6 millones de toneladas diarias. Número 1 del mundo, 10 años seguidos. El hecho de que esos números monumentales nacieran de las tormentas de arena de hace medio siglo, era algo que yo ignoraba por completo hasta hace apenas 2 días. Las luces en la cima del Kingdom Centre parpadeaban a lo lejos. Karim me había mencionado que incluso los cimientos de ese símbolo de Riad habían contado con manos obreras latinoamericanas. Me detuve y miré esas luces. Las carreteras, los edificios, los puertos, y ahora el agua de este país. El espíritu de México estaba grabado en todas partes de este desierto. Durante años estuve ciego a ello, deslumbrado por los nombres europeos e hipnotizado por la cifra de 172 años. De pronto, el recuerdo de mis 8 años me inundó de golpe. Cuando la planta desalinizadora se rompió, cuando cortaron el suministro, cuando mi madre hizo fila a las 4 de la mañana, cuando 4 personas sobrevivimos con un mísero bidón de 20 litros. Aquel niño que sentía alivio infinito al ver el agua salir del grifo, hoy, a sus 49 años, por fin descubrió quién creaba ese flujo. Detrás de cada gota de agua de esos grifos están los hijos y las hijas de un país extraordinario, un país cuyos padres comieron arena y durmieron al raso para construir nuestras carreteras. De camino a mi habitación, saqué el celular de mi bolsillo. Desbloqueé la pantalla y abrí el archivo de mi informe final por última vez. La conclusión principal brillaba en la pantalla. México no es simplemente un país que nos vende tecnología de agua. Ellos son la nación que ha protegido nuestras arterias vitales durante 47 años. Y justo debajo, añadí una última línea. Una verdadera alianza no se forja con petróleo. Se forja con agua. Semanas después, mi informe fue aprobado sin reservas por el Comité del Príncipe Heredero y presentado a la familia real. Aún no puedo revelar públicamente los detalles logísticos del contrato final, pero hay una cosa absolutamente cierta: la conclusión de mi informe fue reconocida por cada una de las personas en esa sala, incluida Veolia y su inquebrantable orgullo de 172 años de historia. Amigos míos, incluso en este mismo instante, en las costas del Mar Rojo y el Golfo Pérsico, el agua del mar está siendo succionada por gigantescas bombas hacia las plantas desalinizadoras. El agua salada atraviesa tuberías titánicas, penetra finísimas membranas y se convierte en el agua purísima de la vida, viajando kilómetros hasta llegar a los grifos de 35 millones de seres humanos. El país que ha protegido este frágil corazón durante la última década no es Estados Unidos, no es Francia. Tampoco es Alemania. Es México. El país de los padres estoicos que pavimentaron este desierto con su sudor, y de los hijos brillantes que ahora hacen que la vida fluya a través de la arena. Espero que esta historia llegue a todos los rincones posibles. Sería maravilloso que la compartieras. Por favor, suscríbete al canal, dale me gusta y deja un comentario que diga: Fuerza México. No. Será una fuente de energía inmensa para nosotros. Gracias, de todo corazón, por escuchar.